No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Continuamos con nuestros programas especiales de verano y como todos los años, en esta época estival dedicamos uno de ellos al mundo clásico, a la antigua Roma, a la antigua Grecia, esos aspectos de la cultura que tomaron muchos elementos de Mesopotamia y de Egipto, como hemos dicho nosotros, y que sirvió de puente para construir la cultura occidental, la cultura europea, tal y como la entendemos en la actualidad, ¿no? Vamos a hablar de Filipo, vamos a hablar de esas curiosidades de la Roma antigua, vamos a hablar también del mundo helenístico. En definitiva, un programa que nos acercará pues desde el siglo V, grosso modo, antes de nuestra era, hasta prácticamente la época premedieval, ¿no? La época casi bizantina, con ese final del Imperio Romano. Todo ello de alguna manera es la cultura clásica, el mundo clásico tal y como lo entendemos en la actualidad. Una hora completa de temas variados vinculados a la historia, al mundo clásico, en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Voy a hablar de Filipo II de Macedonia. ¿Qué ha pasado? Quizá de forma injusta, veremos que hizo mucho. A veces, digamos, para el desconocedor del mundo antiguo, casi solo como el padre de Alejandro Magno. Pongo dos textos antiguos donde ya se indica este papel que había desempeñado Filipo. Llegó a poseer el mayor de los imperios entre los griegos y por incrementar su poder no tanto por su valentía en las armas como por su conducta y amabilidad en las negociaciones. Eso lo dice Diodoro de Sicilia. El otro texto de Justino: el padre echó los cimientos de un imperio universal. Es decir, ya los antiguos eran conscientes de que Filipo había sido el verdadero creador de lo que podríamos llamar el imperio macedonio. Su hijo lo llevaría hasta casi los confines del mundo, hasta el Indo, pero fue Filipo el que sentó sobre todo las bases sobre las que construir. Por lo tanto, no es que sea una apreciación nuestra, ¿no?, el papel de Filipo, sino que ya los antiguos le reconocieron al rey este mérito. Es la voz de Adolfo Domínguez, catedrático de Historia Antigua en Madrid, en una conferencia que dio sobre Filipo, el padre de Alejandro Magno, en la Fundación Juan March. Filipo de Macedonia es quizá uno de esos personajes secundarios, entre comillas, en la historia, porque la sombra de su hijo ha hecho que su biografía, su experiencia vital, sus logros hayan quedado precisamente ensombrecidos, ¿no?, por los rubios cabellos de su hijo. Los logros que consiguió Alejandro Magno, como escuchábamos ahora en la voz de Adolfo Domínguez, seguramente no hubieran sido posibles si no hubiera sido gracias a ese pequeño empujón o a todo el trabajo que ya había realizado su padre Filipo de Macedonia. Filipo II de Macedonia es la figura a la que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, y lo queríamos hacer a raíz de una publicación que ha realizado ahora la editorial Despertaferro, Filipo de Macedonia, cuyo autor, Mario Agudo, nos atiende ya. Mario, como siempre, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Un placer estar de nuevo aquí. La primera pregunta que te quería hacer brevemente, ¿no? Si no hubiera sido por Filipo II, Alejandro quizás no hubiera conseguido nada. Indudablemente, porque Filipo fue el gran posibilitador.
el que hizo que Alejandro pudiera disponer de un estado lo suficientemente sólido y de un ejército lo suficientemente poderoso como para culminar los planes de conquista de Asia que ya había incluso diseñado su padre Filipo. También es cierto que Alejandro no recibió un legado absolutamente perfecto, ¿no? Porque podríamos ver en el último tramo del reinado de Filipo ciertas tensiones con la nobleza macedonia que Alejandro tuvo que sofocar, pero desde luego que sin la labor del padre no habríamos visto a un Alejandro fulgurante y a un Alejandro conquistador de Asia, o al menos en los términos en los que lo pudo hacer. Filipo de Macedonia fue rey de esta región, de este reino. Mario, ubícanos geográficamente dónde se encuentra, ¿no? Porque Macedonia va mucho más allá de esa broma que podría hacer ahora de una Macedonia de frutas, ¿no? ¿Dónde está geográficamente Macedonia? ¿Dónde se encuentra? Pues Macedonia se encuentra al norte de Grecia, en las costas del Egeo, al norte de Tesalia y rodeado de ya territorios que no son considerados propiamente helenos, como por ejemplo los dominios de los ilirios o de los tracios. Si hiciéramos una equiparación con países modernos, podríamos decir que lo que es la antigua Macedonia está dividida entre la actual Macedonia del Norte y Grecia, lo que no ha evitado que haya problemas entre ambos estados. De hecho, ha habido con el proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia, hubo una tremenda querella entre Macedonia del Norte y Grecia, tanto por la bandera como por el nombre del estado, que llegó a provocar incluso que el estado de Macedonia del Norte no se pudiera llamar Macedonia como tal. Al principio se llamó Firom o Arim y ahora se llama Macedonia del Norte, ¿no? Y esto viene precisamente porque ese territorio es el que formaba parte del antiguo reino de Macedonia. Uh-huh. Hay mucha polémica también en cuanto a los símbolos, los escudos que luego se proyectan, ¿no?, en los partidos de fútbol y quizás a la gente le puede sonar un poco esta polémica precisamente con lo que decíamos ahora, ¿no?, ese símbolo, ¿no?, del sol, del escudo que tanta polémica ha traído, ¿no? Eso es, el sol de Vergina es lo que iba a aparecer sobre fondo rojo en la bandera de Macedonia, pero Grecia se negó a reconocerla y finalmente tuvieron que optar por otro símbolo, ¿no?, un poco más abstracto que el sol de Vergina, que es el símbolo que se asocia a la familia argeada, a la que pertenecen Filipo y Alejandro. Uh-huh. Filipo II de Macedonia ha pasado, quizás está rodeado, ¿no?, de una inmensa y de una densa leyenda negra, ¿no?, como un personaje bastante violento, un criminal, un asesino, quizás todo lo contrario, ¿no?, de Alejandro Magno, aunque yo siempre he dicho, ¿no?, Alejandro Magno cuando iba conquistando los lugares no iba llamando a la puerta diciendo, por favor, caballero, es usted tan amable de abrirme las puertas que voy a entrar en su casa y voy a conquistar, ¿no? La violencia era algo generalizado en aquella época, pero parece, ¿no?, que Filipo siempre se le ha puesto como un hombre rudo, maleducado, también condicionado totalmente por el cine, ¿no? Sí, desde luego. Pero esta imagen surge en la misma antigüedad. Uno de los problemas que tiene Filipo de Macedonia, tú has mencionado que es el padre de Alejandro y que la sombra de Alejandro ha eclipsado tanto al Alejandro histórico como al propio Filipo. Pero es que además su principal enemigo político en Grecia fue Demóstenes, que es uno de los mejores oradores de la historia. Así que claro, si tú tienes como enemigo a un hombre de la capacidad de Demóstenes, has perdido la batalla de la propaganda. Y eso es lo que le pasó a Filipo. Se dice normalmente que la historia la cuentan los vencedores, que es una frase que se atribuye a George Orwell, pero en el caso de Filipo no se cumple, porque Filipo consiguió encaramarse a la posición de hegemón de los griegos y sin embargo ha quedado para nuestros días la imagen de un borracho, maltratador, violento, que tiene mucho que ver con todas las acusaciones que Demóstenes lanzó sobre el rey de Macedonia dentro de una política de confrontación a través de la cual el político ateniense pretendía declarar la guerra a Macedonia, que se había convertido, gracias al reino de Filipo, en un enemigo, en una amenaza importantísima para los intereses de Grecia en el norte del Egeo
y que veía que podía poner en entredicho la aspiración ateniense a liderar a los griegos, ¿no? De manera que esos discursos tan locuaces, tan agudos, tan, digamos, hiperbolizados, son los que han creado una imagen que ha llegado hasta nuestros días. Y nos encontramos a Val Kilmer, borracho, maltratando a Olimpiade y despreciando a Alejandro en el cine, ¿no? Que al final es lo que más huella deja entre la población. Desde luego que sí. ¿Cómo llega él al trono, ¿no? Quizás esa fama de sanguinario le ha hecho merecedor, se le ha acusado, ¿no?, de haber ido eliminando contrincantes, eliminando herederos para hacerse él con el trono. ¿Cómo llega él al trono de Macedonia? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante que mucha gente obvia, y es que en el reino de Macedonia no había una ley sucesoria clara. Nosotros ahora vemos que en los reinos el heredero es el hijo primogénito, normalmente, o la hija primogénita a partir de cierto momento de la historia, ¿no? Pero en el mundo macedonio esto no era así. En el mundo macedonio el sucesor era el candidato más capaz. Y eso implica que el sucesor es el candidato que puede defender por sí mismo su oposición al trono, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 360 a.C., 360-359, que es la fecha que se baraja como la de acceso al poder de Filipo? Pues que su hermano Pérdicas III murió, según Diodoro, junto a 4.000 macedonios en una batalla contra los ilirios. De manera que el único candidato factible que queda para alcanzar el poder es Filipo, porque el hijo de Pérdicas era muy pequeño. Amintas, que tendría que haber reinado como Amintas IV, es un niño. Y Macedonia había quedado en un estado tan debilitado que es muy improbable que Filipo hubiera sido regente, como se ha apuntado desde algunas instancias investigadoras, sino que más bien lo que ocurrió fue que Filipo fue designado rey directamente, ¿no? Ahí hay un debate acerca del acceso de Filipo al trono, ¿no? Pero yo me decanto por pensar que en la situación de apremio que tenía el reino de Macedonia, asediado por enemigos, Filipo bueno, los macedonios respaldaron a Filipo como rey. Luego, eso sí, como fruto de lo que era la costumbre macedonia, se tuvo que deshacer de otros dos candidatos, que eran Pausanias, apoyado por los tracios, y Argeo, apoyado por los atenienses. Pero esto era el pan nuestro de cada día en Macedonia. Lo hace luego de Alejandro y lo harán los diádocos al final del reinado de Alejandro, a la muerte de Alejandro. En Macedonia no reina el primogénito, sino el candidato más capaz. Y esto, unido a la poligamia, provoca que siempre haya cierto baño de sangre a la muerte de todos los reyes. Y antes de Filipo también había pasado. Es una costumbre totalmente habitual, no solamente en este mundo griego, en este mundo macedonio, sino también en otras culturas del Mediterráneo oriental y del Mediterráneo occidental, seguro, aunque no tengamos constancia a través de textos, ¿no?, de ello. Mario Agudo, autor de este libro Filipo de Macedonia, publicado por Despertaferro, una de las virtudes con que contó Filipo II de Macedonia, y precisamente es lo que le hizo fuerte, fue esa revolución que hizo en el ejército, ¿no?, lo que le empoderó, ¿no?, de alguna forma, y lo convirtió en un líder carismático. Sí, el ejército indudablemente es muy importante para Filipo, pero hay que destacar que también Filipo es un hábil diplomático, muy hábil diplomático y un buen orador. Estas tres facetas son las que combina a lo largo de su reinado para dar solución a los problemas que se le plantean y para crear un Estado fuerte. Respecto de la reforma militar, que es lo que me preguntabas, Filipo observa, es un buen conocedor del mundo griego, él ha sido rehén en Tebas durante un tiempo, y lo que hace Filipo es que conoce perfectamente cuál es el arte de la guerra en aquel momento, ¿no? Y es capaz de integrar en su ejército, es capaz de integrar diferentes elementos, novedades que ya estaban en marcha. Por ejemplo, Ifícrates, el gran general ateniense que combatió en el norte del Egeo, es el precursor del uso de la lanza larga, la famosa sarisa,
que luego integrará Filipo, con ciertas modificaciones, en su propio ejército. Él, que ha sido rehén en Tebas, también conoce la formación oblicua, que había hecho célebres a Pelópidas y a Epaminondas. Y como macedonio, conoce muy bien los usos de la caballería, porque antes de Filipo, el ejército macedonio era un ejército fundamentalmente basado en la nobleza a caballo. Era básicamente lo que utilizaban los macedonios en el campo de batalla. Entonces Filipo va integrando todos estos elementos y crea un poderoso ejército, que ha pasado la historia por ser la falange de piqueros, ¿no? La formación cerrada, típica formación cerrada griega, pero en vez de armada con las doris de los atenienses, espartanos, tebanos, iba armado con la sarisa, lo que le permite reducir también el tamaño del escudo, porque la defensa no está tanto en el escudo como en la lanza, ¿no? Pero aparte de esto, integra otros elementos. También es un gran asediador de ciudades, lo cual le lleva a desarrollar una ingeniería poliorcética de primer orden, con Pollido de Tesalia, que luego permitirá a Alejandro profundizar en ese modelo para tomar Tiro, el famoso asedio de Tiro, ¿no? Así que, en efecto, crea un ejército muy competitivo, muy bien entrenado, muy motivado, bien recompensado económicamente porque entrega muchos territorios a los soldados, crea una especie de clase media que limita el poder de la nobleza y que aumenta la aceptación del rey entre sus súbditos. De hecho, los famosos pecetairoi, que son los infantes de a pie, no son otra cosa que getairoi, es decir, los antiguos nobles que se llamaban getairo, que combatían junto al rey, ahora son personas de todo el espectro social macedonio y reciben el nombre de pecetairoi, ¿no? De la misma manera que los nobles a caballo son los compañeros del rey, los súbditos a pie también son compañeros del rey, ¿no? Es una terminología muy sutil, pero que nos dice la capacidad, o que nos habla de la capacidad que tenía Filipo de motivar y de gestionar a sus súbditos. Sí, uno de los elementos característicos, ¿no?, de su ejército, lo has mencionado, son esas lanzas largas, ¿no?, la sarisa, que no es una lanza larga cualquiera, es que son más de 6 metros. A mí no, yo no sé cuánto podría pesar una lanza, los brazos que debían de tener esos soldados y la movilidad, ¿no?, y la habilidad para poder blandirlas, ¿no? Siempre pensamos los espadones grandes de la Edad Media, que tú agarras una hora, tomas una en la mano y a mí me vence el peso. O sea, y mira que yo peso 95 kilos y bueno, pero hay que tener muchísima fuerza, ¿no?, para poder llevarla. Imagino que estas sarisas también de más de 6 metros de altura, que es casi veces cuatro veces, ¿no?, la altura de un hombre de aquella época, debían de ser muy difíciles de manejar. Sí, es un arma bastante pesada y larga. De hecho, es el arma que necesita sujetarse con los dos brazos. Por eso reduce el tamaño del escudo. Ya no es el aspis, el famoso aspis de los hoplitas, que tenía entre 70 y 90 centímetros de diámetro, sino que es un escudo mucho más ligero que se puede sostener con el antebrazo para que las dos manos puedan aferrar a la sarisa. Porque yo, por ejemplo, he cogido una sarisa, una recreación de una sarisa, y es pesada. Y sobre todo requiere mucha instrucción su manejo. No tanto por la maniobra que se tiene que hacer con ella, sino por la formación. Porque claro, tú puedes lesionar al compañero de al lado o de delante si la utilizas mal. Es un arma bastante poderosa. Hay mucho debate acerca de las dimensiones y las partes de la sarisa. Parece ser que se podía desmontar para las marchas y se podía desmontar por la mitad. Hay una pieza intermedia que identificó Manolis Andrónicos, el mismo que excavó el gran túmulo de Vergina. Hay una pieza que parece ser que sirve para encajar las dos partes de la sarisa. Hay un regatón que se clavaba en el suelo para hacer palanca y, lógicamente, una punta de lanza, ¿no? Pero es un arma tremendamente poderosa. Uh-huh. Antes lo hemos mencionado, ¿no?, un poco de pasada, la figura de Olimpia. Fue su esposa principal, pero no la única, ¿no?, la madre también de Alejandro. ¿Qué papel desempeñó Olimpia en la vida de Filipo de Macedonia? Pues Olimpia, en efecto, es su quinta mujer. Filipo tuvo 7 mujeres, era polígamo,
pero no era un capricho personal. Todos los reyes macedonios fueron polígamos. Alejandro fue polígamo, Filipo fue polígamo, Arquelao y Amintas III fueron polígamos. Y esto es así porque los matrimonios eran un instrumento político de primer orden para establecer relaciones diplomáticas con estados vecinos, ¿no? Si os fijáis en la relación de esposas de Filipo, muchas de ellas proceden del entorno periférico de Macedonia. Fila de Elimea. Elimea forma parte de Macedonia, pero en el momento en el que Filipo accede al poder es una zona que no está integrada realmente en el reino. Pero luego tenemos a Udata de Iliria, tenemos a Nicesépolis y a Filina, una es de Larisa y la otra es de Feras, Nicesépolis de Feras y Filina de Larisa, que son de Tesalia, otra región fronteriza con Macedonia, y Olimpíade es de Epiro, que está en Macedonia. Luego ahí vemos un patrón común que nos permite ver cómo Filipo utiliza sus matrimonios como herramienta política, ¿no? ¿Y cuál era su relación? Yo creo que aquí también son víctima de la sombra de Alejandro, porque normalmente se ha tendido a construir a Alejandro, al personaje, frente a sus padres, diseñando o definiendo una especie de triángulo afectivo conflictivo en el que, a pesar de las dificultades, el héroe acaba triunfando, ¿no? Por eso se pinta a un padre violento, a un padre alejado, frío de su hijo, y a una madre mística, posesiva, que siempre está entregada a intrigas, ¿no? Como se pinta normalmente a Olimpíade. Y aquí tiene mucha culpa o mucha responsabilidad la imagen que Plutarco nos ha legado de esta mujer, ¿no? Que si uno rasca bien en las fuentes y en lo que sabemos, pues encuentra un perfil mucho más rico de lo que se nos ha planteado habitualmente. Hay que comprenderla en su contexto, en el contexto de una corte que es polígama y en el contexto de una corte en la cual se establecen relaciones muy especiales entre hijo y madre, porque de ambos depende su futuro. En una corte de naturaleza polígama como era la Macedonia, el éxito del hijo está vinculado directamente con el éxito de la madre y viceversa. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, no había un sucesor definido para el trono. Dependía del bagaje simbólico que tenía cada candidato. Y ese bagaje simbólico estaba muchas veces en manos de su madre. ¿A qué linaje pertenecía su madre? ¿Qué contactos políticos tenía su madre? ¿Cómo era su madre capaz de promocionarlo dentro de la corte? Así que esa suerte de relación afectiva que incluso se insinúa entre madre e hijo, cierta relación incestuosa, ¿no? Tiene su origen en ese tipo de relaciones que se establecían dentro de la corte de Macedonia y que no tenían más objetivo que el de situar al hijo como candidato al trono. ¿Y cuál es la relación de Filipo con su mujer? Esto no lo sabemos, que no hemos conocido nunca de manera directa, siempre a través de fuentes griegas, que son fuentes interesadas en mostrarnos al macedonio como un enemigo. Muy bien. Quizás el último gran misterio, ¿no?, alrededor de la figura de Filipo sea su tumba, ¿no? Él fue asesinado como Abraham Lincoln en un teatro, ¿no? Esto es curioso, ¿no? ¿Y dónde se encuentra enterrado Filipo de Macedonia? Bueno, en el año 1977 Manolis Andrónicos identificó un gran túmulo y excavó un gran túmulo. Más que identificarlo, excavó porque ya estaba identificado. Excavó el gran túmulo real de Vergina, ¿no? Vergina es la ciudad que se corresponde con la antigua Egas, según descubrió Nicholas Hammond, que fue un magnífico historiador del mundo griego. Pues Andrónicos excavó ese túmulo y encontró allí una gran tumba, la conocida como tumba 2, monumental, con una fachada fabulosa, en cuyo interior había dos cámaras con sendos larnax o cofrecillos de oro, en los cuales había unos restos incinerados. Y él, por la suntuosidad de los ajuares ahí encontrados, por la datación de la tumba que se dató en el siglo IV y por el hecho de que aparecieran incinerados, entre otras razones, apuntó que era la tumba de Filipo de Macedonia. Esto fue en noviembre del 77, casualmente 6 días antes de que yo naciera. Aunque no es un tema que me haya marcado, sí, lo digo en el prefacio del libro, es pura casualidad, me enteré de hecho después.
Bueno, pues desde ese mismo momento, desde noviembre del 77, empezaron a suscitarse voces contrarias a que Filipo fuera realmente el que estaba ahí enterrado. Y empezó el debate con autores griegos, Kanatsoulis y Fotis Petsas fueron los primeros en poner en duda esto, ¿no? Luego Zakos dijo que quizás podría ser la tumba de Adea Eurídice y Filipo Arrideo, que era hijo de Filipo de Macedonia. Y Eugene Borsa apuntó unos años más tarde que Filipo podría ser el que estuviera enterrado en la tumba 1. Porque dentro del gran túmulo, aparte de la tumba 2, se encontraron hasta 4 tumbas. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que ha habido un debate en el cual cualquier indicio se puede utilizar a favor o en contra, de manera que se ha polarizado enormemente. Hay quien dice que la bóveda de cañón que aparece en la tumba es una importación de Persia y por tanto tiene que ser posterior a la conquista de Asia por parte de Alejandro y de manera que habría que situarlo en época de Casandro. Esto, por ejemplo, lo apuntó William Lehmann. Pero también hay que recordar que Macedonia estuvo dominada por los persas en el siglo VI, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de debate asociado a cada uno de los elementos de la tumba, desde el ajuar a la propia distribución arquitectónica y las fases constructivas del edificio, ¿no? Y a ese debate se ha sumado otro debate en relación con los restos forenses. Los primeros estudios de los restos que aparecieron en las tumbas se llevaron a cabo a principios de los 80, de la mano de Sirotiris, el cual identificó o ratificó la tesis de Andrónicos de que el morador de la tumba 2 era Filipo. A partir de ese momento empezaron a haber diferentes estudios, por ejemplo, Musgrave, con un equipo bastante nutrido de personas, en el cual estaba Prague, que luego hizo la recreación del rostro de Filipo, identificaron también esos restos de la tumba 2 como los restos de Filipo, porque además hallaron en el cráneo, en la parte de la cara, daños en el hueso cigomático y en el maxilar, que ellos identificaron con el flechazo que Filipo había recibido en Metona y por el cual quedó tuerto. Y luego, a partir de estos restos analizados por estos equipos, surgió también la hipótesis contraria, que fue planteada por Antonis Bartsiokas en el año 2000. Bartsiokas dijo que no había tal herida y que ponía en duda que los restos de la tumba 2 pertenecieran a Filipo, y planteaba la hipótesis de que realmente Filipo pudiera estar, como había apuntado Jim Borsa, en la tumba 1. A partir de ese estudio de Bartsiokas se suceden otra serie de estudios. Theodor Antikas, poco tiempo después, refuta el estudio de Bartsiokas y apoya al estudio que se había realizado tiempo atrás, asegurando que los restos son los de Filipo. Y posteriormente, Bartsiokas, ahora respaldado por Juan Luis Arzuaga y un equipo español, dicen que no, que la tumba 2 pertenece a Filipo Arrideo y que la tumba 1 pertenece a Filipo, porque el morador de la tumba 1 presenta una anquilosis en su rodilla izquierda muy acusada, que puede ser fruto de la herida grave que le provocó una lanza al regresar de Escitia y atravesar el territorio de los tribalos. Una lanza, una herida que llegó a matar al caballo, según nos dicen las fuentes, y que provocó una gran laceración en su pierna izquierda. Bueno, claro, hay una parte importante de este argumento que hay que tener en cuenta, y es que los reyes macedonios solían incinerarse, y los restos de la tumba 1, que sepamos, no están incinerados. De manera que hay tal cantidad de debate historiográfico al respecto de la tumba de Filipo, que a día de hoy la versión oficial que mantiene el gobierno griego es que la tumba 2 es la tumba de Filipo, pero hay que tener en cuenta que está muy condicionado políticamente este debate por lo que os decía antes de la Macedonia del Norte y el intento de apropiación que Macedonia del Norte ha hecho de la figura de Filipo y de Alejandro. Por ejemplo, en Skopje o en otras ciudades de este país se han erigido estatuas de Filipo y de Alejandro realmente grandes, ¿no? Y ostentosas. Entonces, claro, el hecho de tener bien amarrado la tumba de Filipo en la Macedonia griega, es un argumento propagandístico de primer orden y es algo que no van a poner nunca en duda oficialmente en Grecia. Pero también es cierto que se ha pretendido vender
como definitivo un estudio forense, que es el de Barsió Arzuaga, que también ofrece sus dudas. Desde luego que sí. La figura de Filipo de Macedonia no deja indiferente a nadie. Es un personaje histórico con un valor, un bagaje y una serie de enigmas históricos apasionantes que lo convierten en protagonista, ¿no? Y así ha sido en los últimos minutos aquí en Ser Historia, de la mano de nuestro invitado Mario Agudo, que acaba de publicar con Despertaferro su último trabajo, Filipo de Macedonia. Mario, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hacemos una pequeña pausa en nuestro programa, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, y los próximos minutos los vamos a dedicar a la sección El Preguntón Histórico. Recordad que es este espacio en el que en el que damos respuesta, mejor dicho, a algunas de las cuestiones que vosotros planteáis a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com en relación al origen histórico, a ese trasfondo histórico que hay en expresiones, en palabras, en frases hechas que casi día a día utilizamos y que desconocemos un poco su origen. En este caso, María Pérez, desde Vigo, nos ha escrito preguntándonos el origen, el curioso origen de la expresión tener un día aciago. Ella en realidad me lo preguntaba a mí como egiptólogo, pero bueno, yo prefiero que sea José Miguel Parra, el doctor José Miguel Parra, conocedor y sobre todo compañero casi de este programa, que ha intervenido infinidad de veces hablando sobre todo de lo que es un verdadero experto, el mundo faraónico, el mundo de los antiguos egipcios, para que nos explique cuál es el origen tan singular de este término un día aciago. Os va a sorprender. Bueno, aciago es una palabreja curiosa. Significa infausto, infeliz, que tiene mala suerte, de mal agüero. Y viene del latín, como tantas de las otras palabras españolas, de una expresión que significa el día egipcio, dies aegyptiacus. Y bueno, al final eso dio en latín vulgar aciacus, y de ahí viene la palabra aciago. Y lo curioso es el origen de la palabra o de la expresión latina, porque resulta que si a los romanos les gustaban llevar el registro de los días aciagos, de los días fastos y nefastos, como los llamaban ellos, pues resulta que a los egipcios les pasaba algo parecido, y tenemos papiros donde se registran esos días en los que podían hacerse según qué cosas o en los que uno iba a tener mala suerte. De modo que, como otra de las palabras que nunca se sospecha uno que pueden llegar de Egipto, en aciago tenemos un pequeño rastro faraónico entre las palabras que utilizamos. Nunca te acostarás sin haber aprendido una cosa más. Tendría que ser en ocasiones el verdadero nombre de esta sección, el preguntón histórico. Ya sabéis que si queréis que demos respuesta a los enigmas históricos que rodean algunas expresiones que utilizamos casi a diario, como decía al principio, lo podéis hacer a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, colocando en el asunto del correo electrónico el preguntón histórico. Poco a poco iremos buscando los expertos, los especialistas que puedan dar respuesta a estas dudas, a esas preguntas, y las iremos emitiendo en nuestro programa. Continuamos aquí, en Ser Historia. Para hacernos una idea de cómo se formó el carácter de Julio César, es preciso remontarse a su infancia. Creció en Roma, en el corazón del Imperio Romano. Pero no entre la grandeza aristócrata del Monte Palatino, sino en las callejuelas del sórdido Subura, un barrio plagado de burdeles. Su familia era aristocrática, pero llevaba generaciones apartada del poder y la riqueza. Los fuertes y poderosos de Roma y los senadores estaban en lo alto del Monte Palatino, lo más selecto de la ciudad. Pero esto era como el Bronx. Crecer en esta parte deprimida de la ciudad supuso una caída en desgracia que impactó al joven Julio.
Julio César conocía de sobra el pasado glorioso de su familia y su situación actual le afectaba profundamente. Podía haberse convertido en una persona amargada y cargada de ira. Sin embargo, optó por trepar por la escalera de la política y lo social hasta el nivel que creía que le correspondía. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia hablando de la figura de Julio César. Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia de la historia de Roma. Siempre que hablamos de Roma, ¿no? Pensamos en la figura de Julio César, el mundo imperial que viene después, pero precisamente eso. Roma tiene dos grandes etapas, ¿no?, en su historia. Quizás, grosso modo, con el cambio de era, hasta el cambio de era desde el siglo V hasta ese siglo I antes de Cristo es la época republicana, y después con la llegada de Augusto ya en el siglo I pues la época imperial, ¿no? Quizás la más boyante, la más extensa y la más expandida, ¿no?, en el sentido de todo ese territorio enorme que llegó a conquistar, aunque en la época republicana también se hizo con gran parte de ese territorio que luego formaría parte del imperio romano. Para hablar de la Roma republicana lo queríamos hacer con el libro que tenemos sobre la mesa, Roma Aeterna, publicado por La Esfera, y que su autor, Iván Martín, ya nos está atendiendo desde Radio Barcelona. Iván, bienvenido a Ser Historia. Salve, Nacho. Salve, muy bien, todos los romanólogos, el otro día Néstor Marqués también sí, por aquí con el salve. Luego en homenaje a él, porque también salve, sí, ¿no? Salvete omnes. Claro que sí. Iván, lo comentaba yo ahora, ¿no? Siempre pensamos en la época imperial de Roma como esa época de expansión, como esa época más boyante. Sin embargo, desde el año 509, ¿no?, que es cuando se da la fecha, así grosso modo, hasta el 27 a.C. de esa república, Roma fue también un estado, casi un imperio, prácticamente, ¿no? Sí, como tú bien dices, nos quedamos siempre con la Roma del final de la República, de los últimos momentos, cuando ya están los grandes personajes que conocemos por las películas, Julio César, Pompeyo, pero antes de eso, tras proclamarse la República en esa fecha del 509, que es la portada del libro, cuando Bruto está ahí alzando el puñal con Lucrecia, que se había suicidado, Roma se encuentra que tiene que pelear con sus vecinos. Roma tiene conflictos con etruscos, con todos los pueblos alrededor, con el Lacio, tiene que ir abriéndose paso poco a poco, y mucho antes de ser esa Roma que gobernará el Mediterráneo, es una Roma que tiene que abrirse paso primero por Italia, después se enfrenta a Pirro de Epiro con el mundo griego y después con Cartago. O sea, todo eso marca un poco el devenir de un estado realmente importante, ¿no? O sea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social. El propio concepto de república, ahora ahondaremos un poco en esos detalles, ¿no? Uh-huh. Nace de una expresión en res pública, ¿no? La cosa pública. ¿Cómo se elige? ¿Cómo nace este nombre? Este sistema, la res pública, cuando están, según las fuentes, todo esto, según el relato que nos ha llegado por la tradición, cuando se está decidiendo todo esto con Lucrecia suicidada en el suelo, ahí muerta, se está decidiendo imponer un nuevo sistema, Bruto, junto con los senadores y sus más allegados, llegan al acuerdo de que tienen que establecer un sistema en el cual no haya un rey, sino que, en este caso serían dos cónsules, y todo esté no por el derecho de sangre, que sea por un rey o por un derecho divino, sino por el derecho de nobleza. En este caso, cuando empieza la república, esa res pública está en manos de una aristocracia cerrada, el patriciado, que son los descendientes de los primeros patres de ese senado que funda Rómulo, son esos descendientes, esas únicas familias que se arrojan para sí mismos el derecho a gobernar. Y eso va a ser un foco de problemas durante toda la República. Vamos a ver ese enfrentamiento ya clásico y icónico entre patricios y plebeyos, que va a ser también uno de los motores que forjarán esa República. Claro, porque lo acabas de mencionar, ¿no? El nombre de Roma, ¿no? Deriva de ese Rómulo y de Remo, ¿no? Los hermanos, ¿no?
alimentados y criados por una loba. Es un mito, ¿no?, que subyace por debajo de la idea, ¿no?, de crear un origen mitológico a un estado, ¿no? Y todas las culturas, eso sucede en todas las culturas, vamos, esto sucede en absolutamente todos los estados modernos y antiguos, lo vemos, ¿no? Se intenta inventar, ¿no?, crear leyendas que den trasfondo a ese origen divino, prácticamente, ¿no? Sí, es un origen divino que luego, cuando estamos en el siglo I, con Virgilio, ya se entronca con el origen troyano, con la Eneida, con Eneas yendo desde Troya. Tenemos que el mundo griego se mezcla con el romano. Y ese origen mitológico que ya teníamos con Rómulo y Remo, que es un origen que ya te está diciendo con la propia historia de Rómulo que Roma es una ciudad que va siempre a absorber y a acoger todo lo que le venga bien, porque Rómulo, al verse sin ciudadanos, lo que hizo fue proclamar un edicto, una ley, lo que hubiera en esos tiempos, que permitía que todo aquel que quisiera empezar una nueva vida, que estuviera exiliado, que no tuviera ningún hogar, pudiera ir a Roma. Y eso es una constante durante toda la República. Todo lo que a Roma le venga bien, ya sea a nivel religioso, a nivel militar, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Gladius, que se apropian de eso y lo mejoran. Todo lo que le venga bien a Roma lo va a funcionar, le va a servir y le va a ayudar, tanto eso como las derrotas que va a sufrir, para levantarse una vez más. Los lugartenientes de Pirro, por ejemplo, definen a Roma como una hidra de Lerna, que le cortas una cabeza y salen 3. Esa va a ser la gran capacidad de Roma, absorber y levantarse. Uh-huh. Antes lo comentabas, ¿no?, un poco el devenir y los inicios de esa res pública, de esa cosa pública, de esa república, que es un concepto que nada tiene que ver con lo que hoy pensamos, ¿no?, de la república, ¿no? Pues no hay reyes, no hay es un escenario político en el que la monarquía queda a un lado, y sin embargo en la república romana había, pues, lo que decías, ¿no?, esa lucha entre plebeyos, los patricios y una clase nobiliaria que, bueno, no es que eran reyes, pero prácticamente como si fueran lo mismo, ¿no? Lo eran. Sí que durante la república más arcaica existe el miedo de que alguien sea demasiado poderoso e intente proclamarse rey. Y van a ser condenados varios personajes por ello. Tenemos la figura de Espurio Casio, Espurio Melio, Marco Manlio Capitolino. Pero sí que es verdad, y eso se trata cuando hay conflicto social, que estos dos cónsules no dejan de ser dos reyes. Y es lo que la gente, los plebeyos ricos, porque la plebe, estamos por un lado la plebe que no tiene para comer, y luego los plebeyos ricos, esos comerciantes, esa gente que quiere un trocito del pastel del poder, van a decir que tienen dos reyes, no uno. Y eso se va a potenciar cuando se cree la magistratura especial, que no es una magistratura como tal, de la dictadura. Ahí sí que va a ser claro que el poder romano, esa res pública, es una monarquía sin ser un rey, es un rex sin el título. Que para el caso lo mismo, ¿no? Es lo mismo, exacto. Si no obedeces te van a pasar cosas malas. Claro, o sea, lo podemos llamar como nos dé la gana, pero de republicano tenía, la verdad, que bastante poco. Sí. Ahora vamos a hablar de la expansión de Roma en esa época republicana, ¿no? Pues en la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era, grosso modo el siglo V primero antes de Cristo. ¿Qué era lo que había en Europa en aquel momento antes de la llegada de Roma? Lo que había en Europa eran toda una serie de pueblos que descendieron, según nos cuentan las fuentes, hacia la zona de Italia, la era vianoviana, la previanoviana, todos estos pueblos indoeuropeos que se fueron formando y que poco a poco, con el paso de los años, se fueron diferenciando en sus costumbres, en su manera de hacer las cosas, pero siempre con puntos en común, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de la antigüedad mediterránea. Eran pueblos que estaban más conectados de lo que nos podemos llegar a pensar, porque la influencia comercial, la influencia política entre ellos, sus relaciones, era mucho más que una diferenciación. Entonces todos esos pueblos, en torno al siglo VII o más o menos, en el Palatino, en Roma, se empiezan a juntar lo que es el germen de lo que después será Roma. Pero eran toda una serie de pueblos que después bajarán. Por ejemplo, lo vemos en Dionisio de Halicarnaso, también Polibio nos cuenta, pueblos que los griegos llaman los keltoi, los celtas, que los romanos llamarán galos, que bajarán por los Alpes, el Valle del Po, y que van a sembrar el pánico en los romanos, especialmente en el año 390 a.C., cuando los senones de Breno atacan Roma y la asedian durante algunos meses.
Eso quizás fue una especie de acicate, no solamente para buscar la expansión, sino también para protegerse de lo que pudiera venir de las fronteras naturales, ¿no?, que tenía en este caso la península itálica, por cerrarlo, ¿no?, más o menos, aunque Etruria y el mundo posteriormente romano, bueno, pues había sus lagunas y estaban aquí y allí y tal, dentro de la península itálica no era una cosa homogénea en toda la bota. Exacto, los etruscos no consiguieron un estado unitario, eran diferentes ciudades-estado, que sí que nos cuentan las fuentes, que se juntan a veces para luchar contra Roma, pero ya cuando en el 396 Roma conquista Veyes, ahí ya el mundo etrusco empieza a ser un poco secundario a efectos de conquistas. Ya Roma empieza a ser poderosa a partir del 396. Por eso muchos autores consideran que la auténtica Roma republicana poderosa empieza en Veyes. Y en ese contexto, como decía, es en donde Roma no solamente se protege de las invasiones extranjeras, sino que empieza a expandirse, ¿no? Y donde las dan, las toman y empieza pues a adentrarse en la península ibérica, en Francia, en el centro de Europa, en otros lugares, ¿no? Sí, muchas veces movido por ayuda que le piden otros pueblos. Por ejemplo, en el caso de los senones se meten en problemas porque la ciudad de Clusio le pide ayuda a Roma contra los galos. Entonces hay muchas veces esa ya famosa prepotencia romana, de muchas veces de decir: ¿quién es usted? Sí. Estamos negociando, somos los romanos. Y siempre las fuentes nos cuentan ese orgullo de ser romano, y los pueblos que no les conocen no saben quiénes son. Y eso les va a meter en problemas. Y el hecho de ser la policía de la zona, que se erigen ellos mismos con ese poder, les va a llevar a enfrentarse en el norte, en galos, etruscos, después en el centro de la península itálica con los samnitas, más allá bajará hacia los pueblos de la Magna Grecia, y después también se va a meter en la península ibérica cuando, en la Segunda Guerra Púnica, necesite cortar la línea de suministros a Aníbal, y también antes, porque había un tratado antes de la Segunda Guerra Púnica por el cual los cartagineses no podían subir más allá del Ebro, a pesar de que Sagunto era una ciudad aliada de Roma, y fue la toma de Sagunto lo que propició la declaración de guerra de la Segunda Guerra Púnica. Todo el escenario, las guerras, como tú bien has dicho, se defiende Roma porque construye murallas, hay murallas, restos de esa época, de después de los galos, de los senones, pero la gran defensa de Roma va a ser pelear lejos de su ciudad, que es la mayor defensa, es un buen ataque. Entonces todos esos escenarios van a ser lejos, y cuando ya, como tú has dicho, siglo IV, siglo V, Roma necesite murallas fuertes, las va a crear nuevas, porque Roma no necesitaba amurallarse. Roma no había sufrido nunca las carnes de la invasión, a pesar de que en esa época republicana y en la monarquía nos cuentan las fuentes de que varias veces estuvo a punto de ser tomada al asalto. En ese tiempo republicano, ¿no?, en la segunda mitad del siglo del primer milenio antes de Cristo, quizás la mayor lucha, ¿no?, la guerra más conocida, ¿no?, es contra Cartago, que también coincidió, ¿no?, con la llegada de Roma a la península ibérica en el siglo III. Recuérdame el año, el 200... Con Ampurias, la primera guerra púnica empieza en el 264. 264. Sí, yo soy Egipto loco. Sí, yo vengo en son de paz, Roma, una delegación romana a Egipto. Las fechas de Roma a veces me bailan. Yo sabía que era el siglo III. ¿Dónde esconden la cabeza de Pompeyo? Efectivamente, allí, sí. Bueno, pues como decía, ¿no?, esa expansión militar marca un poco el devenir de lo que luego sería Roma. Ya estamos hablando de un estado muy bien estructurado y sobre todo de un ejército perfectamente pertrechado y preparado para la guerra y la conquista. Un ejército que poco a poco se va a perfeccionar cada vez más, hasta que las reformas de Cayo Mario se va a convertir en un ejército profesional, pero son soldados que a partir de la guerra de Veyes en el 396, una campaña que dura 10 años, y no estaban acostumbrados a una campaña tan larga, los soldados romanos que siguen siendo esos ciudadanos soldados, esos quirites militares, se van a tener que acostumbrar a cada vez más guerras, y es un ejército veterano, un ejército forjado, con equipo que ya poco a poco va a suministrar el Estado, pero que está movido muchas veces por un imperialismo de algunas familias que ven en la guerra pingües beneficios y mueven, y vemos, por ejemplo, episodios que yo, sí, me gusta mucho Roma, pero la Tercera Guerra Púnica yo considero que es algo innecesario. Destruyeron Cartago por el hecho de destruirla, por puro afán de imperialismo. Total, ¿no? Incluso lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Ser Historia, ¿no?, como la leyenda negra que
que rodea la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Pues ese aspecto más negativo y nos olvidamos, ¿no?, de que gente como Alejandro Magno o incluso Julio César, yo he leído en más de una ocasión que es uno de los mayores genocidas de la historia y lo tenemos idealizado, ¿no?, de una forma, pues no es que no hay que ni idealizarlo ni derribarlo al suelo, hay que verlo en el contexto del momento, claro. Y como tal hay que aceptarlo, ¿no? No podemos decir fue un asesino, pues sí, pues como absolutamente toda la gente en aquella época, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que estamos insensibilizados. Leía el otro día un tuit de Patricia González que decía que cuando leemos las fuentes, leemos cosas históricas, estamos ya como acostumbrados a leer Roma conquista tal ciudad, esclaviza a todos sus habitantes, que es algo tremendo, o en una batalla mueren 20.000 personas. Y seguimos tan panchos, pero han muerto 20.000 personas. Sí. Es algo tremendo y la antigüedad es cruel. Dicen, no, es que Roma era cruel. Todo era cruel. La esclavitud también estaba en Grecia. La esclavitud era un sistema que estaba expandido en ese momento. Hay que mirarlo con las gafas del pasado, sin juzgar, sino para entender lo que pasaba, por qué pasaba, cómo se hacían esas cosas, por qué, y descubrir y aprender de ello. Porque es muy fácil juzgarlo desde nuestro punto de vista, desde nuestra construcción ética y moral actual. Porque es completamente diferente. No podemos equipararnos a alguien ni del siglo V a.C. ni del siglo XV. No podemos. Desde luego, comparto todo lo que dices, Iván Martín, autor de este libro Roma Eterna, que estamos hablando aquí, publicado por La Esfera, en Ser Historia. Iván, el hecho de que la historia de Roma vaya avanzando, vaya dando pasos, llega, como decía antes, esa época imperial, ¿no?, con Augusto, Octaviano. Últimamente leo lo de Octaviano y a mí lo de Octaviano no me acaba de entrar. Yo sigo diciendo Octavio. Sí, yo intentaré evitar, porque a él lo odiaba. Él lo odiaba. Lo que pasa es que hay un lío ahí, porque cuando muere Julio César y él es heredero, él adquiere el nombre de Julio César y se convierte en Cayo Julio César. Sí. Y entonces los historiadores dicen, a ver, si le digo Cayo Julio César, nos vamos a liar. Sí. Yo cuando llegue en el podcast ese momento, como tú, yo, Nacho, soy del equipo no Octaviano. Eso claro no. Claro que sí. Entonces decía que con él empieza, ¿no?, esa época, ¿no?, de imperial. La época imperial heredó algo, imagino que mantendría muchísimas cosas, ¿no?, de la época republicana. Sí, mantiene muchas formas y muchos títulos de época republicana. Por ejemplo, si vamos a Roma, nos vamos ya al Arco de los Argentari, que está ahí por el Foro Boario, vemos una inscripción de Septimio Severo en el cual tiene el título Tribuno de la Plebe. Se mantienen esas cosas, esas apariencias, esos títulos, porque el tribuno de la plebe era muy importante en época republicana. Lo que hacen en época ya imperial es intentar mantener las apariencias republicanas, aunque realmente ya no había ese sistema. Los cónsules eran nombrados muchas veces por el emperador. Ya se había perdido ese espíritu que había empezado con los patricios matando casi a todos los monárquicos que hubiera, y Bruto, en ese 509, ejecutando a sus hijos por ser traidores. Imagino que también por esa idea, hay que pensar que Roma dura casi 1000 años, ¿no?, un poquito más, pero por esa idea de rancio abolengo, ¿no?, que todos los estados, todos los imperios, todos los países a lo largo de la historia han mantenido, y intentar echar la vista atrás, ¿no?, para tomar todo lo mejor y perpetuarlo. Roma también en la época republicana estaría muy orgullosa de cosas que sucedieron tiempo antes, ¿no?, en esa época republicana. Sí, muchas veces los romanos lo que narran son las glorias de Rómulo, glorias de héroes antiguos, y por eso a mí en este libro me ha gustado mucho hablar de esos héroes antiguos. Porque cuando, por ejemplo, encontramos un denario de época de Bruto y de César, en ese denario Bruto se entronca con un personaje llamado Ahala, y ese personaje es Cayo Servilio Ahala, que mata a Espurio Melio, uno de esos sospechosos de haberse arrogado el poder monárquico de intentar ser rey, y entronca ahí con un personaje de hace 300, 200 años. Y es muy interesante porque esos personajes que hablan de esas historias, poder narrarlas, ese origen mítico, esas historias que ya en época monárquica, los Horacios, Curiacios, luego Cincinato en la República, son personajes que esos personajes del siglo I van a hablar de ellos porque beben de esas actitudes y de esas historias, pero hay que conocerlos también. Y qué mejor manera de conocer toda esta historia que a través de este libro, Roma Eterna, el ascenso de la República, publicado por La Esfera,
que nos ha presentado en los últimos minutos nuestro invitado Iván Martín. Iván, si lo buscan, con B. Con B, con V. exacto. Iván Martín. Iván, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Queda bien. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, ayudada por Ana Caballero. Ana también controlando las redes sociales. Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.